A la izquierda, el Samsung CU8000 de 55 pulgadas, un modelo de gama baja del 2023, y a la derecha el Samsung VU8000 también de 55 pulgadas, también un modelo de gama baja del 2022. El CU8000 entraría a reemplazar al VU8000. Y lo más importante que debes conocer es que ambos modelos cuentan con tecnología de color o filtro de color cristal, que son televisores LCD con retroiluminación LED Edge y que tienen una alineación de píxeles vertical y que por ende los denomina como si tuvieran panel VA. Y aparentemente eso aplicaría para todos los tamaños. Antes de seguir, aquí puedes corroborar que se trata de los modelos mencionados, CU8000 de 55 pulgadas a la izquierda y VU8000 también de 55 pulgadas a la derecha. Y estas serían las últimas versiones del software disponibles hasta la fecha para ambos modelos, la 1121 para el CU8000 y la 1403 para el VU8000. Voy a empezar esta comparativa por lo que tiene que ver con la calidad gráfica, que es el aspecto más importante. Primero quiero mostrarte los resultados con contenido en rango dinámico estándar y también quiero mostrarte de una forma rápida que en cada modo de imagen ambos televisores tienen ajustados los mismos valores para cada parámetro de brillo, color, contraste, temperatura de color de acuerdo a cada modo de imagen. Esto aplica tanto para rango dinámico estándar como también para contenido en alto rango dinámico. Quiero además recordarte que siempre en las reviews y comparativas que muestro en mi canal las muestro con los parámetros que vienen de fábrica, porque sé que la gran mayoría de usuarios quieren ver lo que van a poder obtener al destapar y encender sus televisores por primera vez. Pero ya sabes que si quieres puedes comprar una sonda y hacer una calibración por tus propios medios o pagarle a un calibrador profesional, pero yo sé que la gran mayoría de personas no están dispuestas a gastar ese dinero extra. Pues bien, lo que te puedo decir, empezando primero por rango dinámico estándar, es que el VU8000 alcanza una mayor cantidad de brillo, aunque la diferencia no sea muy grande. Y lo otro que creo que tal vez has podido notar es que en el CU8000 en cada modo de imagen se nota una leve tonalidad rojiza, especialmente cuando hay tonos blancos. Aquí lo puedes percibir mejor y se nota más en los modos de imagen dinámico y estándar. Continúo con contenido en rango dinámico estándar. Aquí puedes notar de nuevo las diferencias mencionadas, mayor cantidad de brillo en el VU8000 del año pasado y en el CU8000, por lo menos con esta configuración de colores, se nota menor saturación de colores. Y también quiero mostrarte que el mejorador de contraste aquí con contenido en rango dinámico estándar es un poco más agresivo, por así decirlo, en el VU8000 del año pasado, mientras que los resultados son un poco menos agresivos o quizá un poco más naturales por parte del CU8000 de este 2023. Y también te recuerdo que en el CU8000, en las partes que tienen colores claros como los blancos, los beige o los cafés, se nota esa tonalidad levemente entre rojiza y rosa. Ahora voy a pasar a mostrarte los resultados con contenido en alto rango dinámico HDR10. Aquí puedes corroborar que el logo de HDR aparece. Ten presente que las tecnologías de alto rango dinámico en ambos televisores se activan solamente de forma automática cuando los televisores detectan que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Y aquí los papeles cambian en cuanto a brillo a favor del CU8000, especialmente en el modo de imagen película y filmmaker, donde muestra mayor cantidad de brillo el modelo de este 2023. También quiero mostrarte los resultados en cuanto al mejorador de contraste en ambos televisores, que es uno de los aspectos más importantes cuando la tecnología tiene alto rango dinámico. Y lo que te puedo decir simplemente es que en el CU8000 de este 2023 los resultados, digamos que no son tan agresivos, siguen siendo un poco más naturales, mientras que en el VU8000 pueden resultar levemente más acentuados o levemente más agresivos, aunque sin exagerar.
También quiero mencionarte algo que noté con los colores rojos, porque en el VU8000 tienden a lucir más rojos y un poco más oscuros, mientras que en el CU8000 tienden a lucir más claros, digamos que un poco más vívidos, pero en algunas ocasiones con una muy leve tonalidad fucsia, muchas veces casi imperceptible, mientras que en el VU8000 no percibí esa tonalidad fucsia. Ahora paso a mostrarte los resultados con alto rango dinámico HDR10+. En este caso el logo de HDR10+ aparece porque el contenido tiene HDR10+. En YouTube hay algunos contenidos que tienen ese tipo de tecnología y por esa razón es que los televisores pueden activarla. Esas tecnologías no se pueden activar de forma manual. Es decir, que si el contenido no tiene alto rango dinámico, simplemente los televisores no van a añadirle alto rango dinámico a un contenido que no lo tenga. Entonces aquí con HDR10+ siguen presentándose los mismos resultados, por ejemplo en cuanto a brillo, a favor del CU8000 de este 2023, que presenta una mayor cantidad de ese parámetro, de ese valor o de esos valores de brillo, y también un mejor nivel de detalle. Pero también se puede llegar a percibir una leve tonalidad rojiza, nada exagerada en el CU8000, pero sí está ahí. Creo que puedes notar las diferencias con esta escena. Mientras que en el VU8000 siento que los colores blancos vienen mejor balanceados, y aunque muestre menor cantidad de brillo, el nivel de detalle también es más que aceptable. Retorno de nuevo a la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Como has podido notar, y te lo recuerdo, es que en el CU8000 se puede notar una leve tonalidad rojiza en algunos colores claros, aunque en la gran mayoría de ocasiones puede pasar como algo levemente desapercibido. También quiero mencionar que cuando en la escena hay partes con sombra o partes negras y tiene las luces de la habitación totalmente encendidas, sí que se puede notar muchos reflejos en pantalla de lo que tengas en la habitación, principalmente porque ambos modelos no tienen altas cantidades de brillo. Por tal razón son televisores más recomendados para ser utilizados en habitaciones que tengan muy poca iluminación o habitaciones que sean totalmente oscuras, precisamente por lo que acabo de mencionar, para evitar que en pantalla aparezcan muchos reflejos de lo que tengas en la habitación, y también para evitar reflejos de luz natural que puedan entrar, por ejemplo, por medio de las ventanas. Y es que el reflejo de focos de luz en pantalla es por lo menos muy decente en ambos modelos, pero el reflejo de, por ejemplo, luz natural que provenga por medio de las ventanas, en ninguno de estos modelos será el mejor, por lo ya mencionado de que no tienen altas cantidades de brillo. También quiero que sepas que una de las principales desventajas de los televisores que tienen una configuración de píxeles que los denomina como panel VA es que los ángulos de visión no son muy buenos. Los colores tienden a perder mucho volumen cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, tanto en horizontal como en vertical, aunque se notan más cuando los ángulos de visión son así amplios en horizontal, por lo cual no son las mejores opciones para, por ejemplo, ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. Lo otro que te quiero mencionar, que es muy importante dentro de la comparativa en cuanto a calidad gráfica, es por supuesto el rendimiento en escenas oscuras, especialmente cuando el contenido que vas a observar tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, como es el caso, por ejemplo, de esta escena de la serie La Casa del Dragón, o por ejemplo como lo es esta escena de la serie Game of Thrones. En ambos televisores se puede notar algo de efecto clouding, siendo levemente más perceptible en el CU8000, pero es porque en alto rango dinámico el CU8000 tiene mayor cantidad de brillo. Entre más cantidad de brillo tenga un televisor LCD LED que no cuente con atenuación local, como es el caso de estos dos, entonces mayor intensidad del efecto clouding se podrá notar.
Pero recuerda que en este tipo de televisores con paneles VA la intensidad de ese efecto será muchísimo menor en comparación, por ejemplo, a un televisor que tenga una configuración de píxeles que lo denomine como panel IPS o ADS. También quiero mencionar que si ves estos televisores de frente, los resultados en esta área serán más que aceptables, o en algunos casos o en muchos casos más que buenos. El problema realmente es cuando estas pantallas son observadas desde ángulos muy amplios con este tipo de contenido que tienen muchas escenas oscuras, porque en ambos modelos, si ese fuera el caso, como puedes percibir, la intensidad del efecto clouding incrementa considerablemente, por lo cual puede resultar relevante cuando muchas personas deban sentarse alrededor de estas pantallas, o si por ejemplo tienes ubicados estos televisores en una base de pared que quede demasiado alta. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el Filmmaker Mode en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar, y lo que te puedo decir es que el trabajo es prácticamente igual en ambos modelos. Y como ya mencionado en anteriores videos, una de las cosas que me gusta de los televisores Samsung es que tanto en la gama alta como en la gama media y también en este caso en la gama baja, el resultado en esta área es muy bueno, aunque obviamente no es perfecto, y ya sabes que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K nativo cuando el contenido tenga muy baja resolución. Pero lo bueno es que cuando ese sea el caso, es decir, cuando el contenido tenga por ejemplo 720p o una menor resolución, en ambos modelos las partes pixeladas serán muy pocas y en la gran mayoría de casos casi nulas, o por lo menos no llegan a convertirse en algo ni distractor ni molesto. También es bueno que sepas que la uniformidad de colores grises en ambos modelos es más que aceptable, con muy poco efecto de pantalla sucia, y aunque los bordes de pantalla se pueden observar levemente sombreados con estos fondos grises, lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, considero que tanto el efecto de pantalla sucia como los bordes de pantalla levemente sombreados podrían no llegar a convertirse en algo molesto, y de hecho podrían pasar como algo desapercibido en la gran mayoría de ocasiones. También es muy importante mencionarte que el manejo del movimiento en ambos televisores, cuando ves contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectas un decodificador de señal a alguno de sus puertos HDMI, es aceptable, siendo levemente mejor en el CU8000. Ambos modelos tienen el parámetro ajustes de claridad de imagen, el cual puedes probar colocando en personal. Pero el movimiento libre de LED no te lo recomiendo porque oscurece mucho la imagen y genera un efecto flicker muy molesto. En la gran mayoría de ocasiones, colocar este parámetro ajuste de claridad de imagen en automático presentaría los mejores resultados, siendo un poco mejores en el CU8000, principalmente en cada cambio de escena, porque se nota menor intensidad del efecto conocido como vibración o judder. En cuanto a este apartado gaming, lo más importante que debes saber es que por supuesto ambos modelos cuentan con modo juego, el cual les provee los menores y por ende mejores tiempos de input lag, pero ninguno de esos dos televisores cuentan con Game Bar, y que si quieres modificar algo en cuanto al modo juego debes irte acá a configuración experta. Y en el CU8000 hay un parámetro extra que es este trazados de tono de HDR, que en estático muestra menor brillo y en activo un poco más de brillo, así que se nota una buena diferencia entre ambos modelos en cuanto a brillo, colores y contraste en este apartado gaming o con este modo juego, siendo a favor del CU8000. Y parámetros extra, simplemente el HDR juego o HGG, que es conocido como HDR Gaming Interest Group, que en algunas ocasiones al activarlo mejora el contraste. Y el CU8000 tiene el parámetro extra que en básico muestra una tonalidad un poco más cálida. Yo personalmente en la gran mayoría de ocasiones prefiero dejar este parámetro apagado porque muchas veces muestra un poco más de mayor claridad o mayor cantidad de brillo sin que la imagen luzca opaca.
Quiero decirte, por si de pronto no lo sabías, es que ninguno de esos dos modelos cuenta con puertos HDMI 2.1, por ende no son compatibles con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Lo otro que te quiero decir es que en cuanto a colores, con este modo juego activado no noté la tonalidad rojiza en el CEVO 8000 como si por ejemplo la noté con otros modos de imagen. También quiero decirte que por ejemplo el rendimiento con este tipo de videojuegos de deportes como este FIFA 2022, en ninguno de estos dos modelos será el mejor, en el sentido de que ni los jugadores ni el balón lucirán con la mejor fluidez posible, y es porque ninguno de esos dos modelos cuenta con tecnologías de frecuencias de actualización variables ni con la frecuencia de actualización de 120 Hz, pero considero que el rendimiento es por lo menos más que decente. Algo similar aplica con este tipo de videojuegos, como es el caso de este Forza Horizon 5, aunque en este caso noto una leve mejor fluidez, aunque de todas formas obviamente no alcanza la fluidez que alcanzaría un televisor de gamas más altas con tecnologías de frecuencia de actualización variables o con la frecuencia de actualización de 120 Hz. En cuanto a este videojuego GR5, en esta escena en particular donde hay mucha colorimetría roja, quiero volver a mencionar lo que ya había mencionado antes, y es que en el CEVO 8000 los colores rojos tienden a lucir mucho más vívidos y en algunos casos con una leve tonalidad fucsia, pero muy leve, casi imperceptible en la gran mayoría de ocasiones, mientras que en el VEVO 8000 los colores rojos tienden a lucir más oscuros y más rojos, sin tanta contaminación, por así decirlo, mientras que con esta escena en particular en el CEVO 8000, como puedes percibir, hay mayor contaminación o tonalidad rojiza alrededor de toda la escena. Aquí realmente es cuestión de gustos. También es bueno que sepas que los tiempos de input lag en ambos modelos, tanto en la teoría como en la práctica, son muy buenos. De hecho, en la práctica considero que ambos modelos rinden casi igual, muy bien. Considero que los resultados en esta área podrían ser más que buenos aún para gamers que sean algo exigentes, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes, es decir, en este caso de televisores. También quiero decirte que aunque en ese tipo de videojuegos que te he mostrado hasta ahora, que tienen muchas partes con color, no llegué a percibir efecto ghosting en ninguno de estos modelos. El problema es cuando los videojuegos son, por ejemplo, de este tipo de terror o de survival horror, que por ende tendrán muchas escenas oscuras. Porque si bien en ambos televisores se puede notar algo de efecto ghosting, es un poco más perceptible en el CEVO 8000, aunque nada alarmante y no impide una buena experiencia de juego. Y lo otro que te quería mencionar, que es lo que estás pudiendo percibir hasta ahora, y es que en el CEVO 8000 en este tipo de videojuegos se puede experimentar mayor nivel de detalle, pero considero que la experiencia de terror es más envolvente en el VEVO 8000. Aunque si en el CEVO 8000 quisieras una experiencia de terror más envolvente y por ende con menos claridad, le podrías bajar a los valores de brillo, de gama y de detalle de la sombra. Y si en el caso del VEVO 8000 quisieras experimentar resultados similares a los del CEVO 8000, pues incrementa los valores de esos parámetros brillo, gama y detalle de la sombra. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal, excepto en la parte baja de sus pantallas en donde la temperatura incrementa considerablemente, y esto es normal y que ya lo he experimentado en varios televisores Samsung de este tipo con diseño ultra delgado, aunque la temperatura es un poco inferior en el VEVO 8000, tal vez porque tiene menor cantidad de brillo. En cuanto a diseño, la principal diferencia es que las bases del CEVO 8000 son así más rectas, mientras que las del VEVO 8000 son levemente curvadas, y ambas bases se pueden modificar a dos alturas. Y en cuanto a las entradas, ambos modelos tienen lo mismo: 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable de la antena de aire.
En cuanto al apartado Smart, la principal diferencia es en cuanto al diseño de sus controles remotos o conocidos como One Remotes. Personalmente me sigue gustando más el del V8000 porque para personas con manos grandes creo que es más ergonómico, mientras que el del CV8000, aunque sea más pequeño, no es tan ergonómico para personas de manos grandes como es mi caso, y ambos conservan la característica de que pueden ser cargados vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Otra principal diferencia que la considero en este caso a favor del CV8000 es que estos iconos se pueden modificar de ubicación de esta manera fácilmente, lo cual me parece realmente muy útil, mientras que en el V8000 y en modelos Samsung del 2022 esta característica no es posible, mientras que en todos los modelos Samsung de este 2023 sí es posible, lo cual me parece genial. El menú de inicio sigue siendo prácticamente igual, el sistema operativo es Tizen propio de la marca Samsung, la fluidez del sistema operativo en ambos modelos es aceptable, digamos que en algunos casos a veces se puede llegar a ralentizar un poco, nada alarmante, pero sí que se puede llegar a percibir, pero en general las aplicaciones abren con una velocidad relativamente rápida, por lo menos dentro de un rango promedio aceptable. También cargan videos de una forma relativamente rápida, aunque esto también depende obviamente de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. También quiero destacar esta función de control remoto universal con la que cuenta el sistema operativo Tizen y que también tiene el WebOS de los LG, y es que permite en este caso por ejemplo que los controles remotos se puedan sincronizar con distintos dispositivos, por ejemplo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el control le puedes dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital, y de esa manera te libras de tener que utilizar dos controles al mismo tiempo, lo cual desde mi punto de vista está muy bien. También quiero que sepas que la principal ventaja en esta área Smart por parte del CV8000 es que le añadieron la posibilidad de que sea compatible con la función de Multiview, mientras que el V8000 no cuenta con esta función. Si por ejemplo tienes un celular Samsung como es mi caso, te puede dar la opción desde el celular para que actives la función de Multiview, y lo que pasa es que muchas veces ni siquiera de esta manera en este televisor de gama baja se activa, pero la puedes activar desde este menú fácilmente, y dentro de las configuraciones permitidas están por ejemplo que en una pantalla puedas visualizar la aplicación YouTube del televisor y en la otra tu smartphone, o por ejemplo también hacer uso de una cámara web, tanto por medio del uso de la función Multiview como también por medio de la aplicación Google Meet. En el V8000 también se puede hacer uso de una cámara web por medio de la aplicación Google Meet, pero recuerda que en el V8000 esta función Multiview no es posible. También es bueno que sepas que la tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen, que no les puedes instalar archivos externos, no les puedes instalar aplicaciones de forma externa. Las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país, y aquí te quiero decir que ambos modelos son compatibles con la función Gaming Hub, y también podrás utilizar aplicaciones como Xbox, Nvidia GeForce, Amazon Luna, Utomic, Samsung TV Plus, entre otras, pero en muchos países como por ejemplo aquí en Colombia, de forma nativa esas funciones y aplicaciones no están disponibles, y para eso tendrías que cambiar el país de tu televisor Samsung a un país en donde esas funciones y aplicaciones estén disponibles de forma nativa, y además para por ejemplo hacer uso de muchas de ellas como por ejemplo la aplicación de Xbox, debes conectarte a una VPN de un país en donde esa función esté disponible de forma nativa. En la descripción te dejo un link a un video donde muestro el rendimiento de la función Gaming Hub con la aplicación de Xbox, habiéndome cambiado al país Estados Unidos y además conectándome a una VPN en Brasil.
En cuanto a navegadores de internet, la principal novedad es que en el CEVO 8000 ya se puede hacer búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador de internet, mientras que en el Vivo 8000 y en otros modelos Samsung de años pasados, por alguna razón aquí en Colombia y en otros países, no es posible. Aquí también quiero decirte que ambos modelos cuentan por supuesto con asistentes de voz y en la gran mayoría de países solamente son compatibles con el Bixby Voice, pero que si cambias el país de tu televisor Samsung serán compatibles además con el Amazon Alexa y en algunos casos también con el asistente de voz de Google. También debo mencionarte que ninguno de estos modelos es compatible con la función de manos libres, es decir que si quieres acceder a algún asistente de voz, sí o sí te toca oprimir el botón de micrófono de sus controles remotos. Y retomando el uso de los navegadores de internet, cabe destacar que en ambos modelos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, como por ejemplo crunchyroll.com, ya que la aplicación Crunchyroll no está disponible en el sistema operativo Tizen. O también puedes hacer uso de otras páginas web para ver contenido de anime, como por ejemplo jkanime.net o animeflb.net. Para ir terminando este video, quiero hablarte primero del sistema de sonido de ambos televisores. Ambos modelos tienen la misma potencia. También es importante mencionar que ambos modelos son compatibles con la tecnología de sonido Dolby Atmos, pero solamente cuando conectas un dispositivo que sea compatible con esa tecnología a sus puertos HDMI compatibles con canal de retorno de audio mejorado EARC. Y en cuanto a rendimiento general del sistema de sonido de ambos modelos, pude notar que si bien el CEVO 8000 no alcanza altas frecuencias como el Vivo 8000, considero que el rendimiento es un poco más nítido, con menor cantidad de ruido cuando la cantidad de volumen es aumentada a su máxima capacidad, mientras que en el Vivo 8000 se pueden alcanzar mayores frecuencias, pero al mismo tiempo en su máxima capacidad una leve mayor cantidad de ruido, pero nada alarmante. Sea como sea, considero que el sistema de sonido de ambos modelos no es lo mejor del mercado, aunque tampoco digo que sea terrible. Simplemente quiero decirte que por un rango de precios similar hay televisores de otras marcas que tienen un mejor sistema de sonido. Y por último, si me preguntas cuál televisor de estos dos modelos te recomendaría, yo te diría que te vayas por el que encuentres más económico, porque las diferencias no son muy grandes. Obviamente el CEVO 8000 tiene un poco más de brillo en alto rango dinámico. Tiene en cuanto al apartado Smart la función Multiview, que puede ser útil para algunas personas, y además el diseño del control remoto, que es más pequeño, tal vez para algunos usuarios sea más cómodo, pero actualmente se consigue un poco más costoso. Por eso te diría que el Vivo 8000 actualmente, si buscas un televisor Samsung de gama baja o a un precio más o menos barato, el Vivo 8000 actualmente seguiría siendo una leve mejor opción. No sé qué piensas tú acerca de ambos modelos, cuál te gustó más o cuál escogerías y por qué. Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y te dejo con una prueba del sistema de sonido de ambos modelos, para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. El modo de sonido en ambos modelos será el modo de sonido amplificar con la máxima capacidad de volumen.